Capítulo 7. El contraataque. Cuando regresé a Alemania, estuve pendiente de saber cómo seguía el siervo. Era agradable escuchar que él estaba bien. Si él se sentía bien, yo también me sentía bien. Sentí refrigerio al saber que todo iba marchando muy bien. Pero ese refrigerio no me duró mucho tiempo. Casi 2 meses después de la liberación del israelita, el Espíritu Santo me avisó que los demonios iban a atacar al siervo y que debía estar otra vez en la brecha, orando por él e intercediendo. Yo no deseaba continuar en esa batalla. El proceso había sido muy fuerte. Pero aún así, mi deber era orar en todo tiempo. Un día, estando aquí en casa, vi una visión. En la visión, vi al mismo demonio que salió de él cuando el Señor lo libertó en Israel. Era el varón del cementerio. Lo observaba atentamente, como esperando encontrar una brecha para entrar. Le avisé al israelita diciéndole lo que el Espíritu Santo me dijo y lo que yo había visto en el Espíritu en esa visión. Pero él no me creyó y me dijo que él estaba muy bien. No solo a mí me mostró el Espíritu Santo el ataque que venía para él, sino también a la hermana Victoriana. Ella vio en una visión que una serpiente muy grande iba al trabajo del israelita y lo observaba como lista para atacar. Yo sabía que el ataque era seguro y peor que los anteriores, y que el contragolpe sería mayor. La revancha por parte del enemigo sería segura y yo debía prepararme muy bien. El israelita se descuidó y fue atacado. Cedió y el enemigo vino más fuerte. Aún él sabiendo lo que le pasaba, lo negaba. Pero sabía que el Espíritu Santo no miente. Esta vez los demonios cambiaron de estrategia y lo usaban a él mismo para tratar de despreciarme y humillarme cruelmente. Soporté muchas palabras hirientes que me destrozaron por dentro. Yo trataba de mantener la calma, ser muy paciente, pero jamás pensé que en medio de ese proceso Dios estaba trabajando en mi carácter, en mi autoestima y en mi personalidad y muchas cosas más. Hasta ese momento creí que el trato era con el israelita, pero realmente Dios lo estaba usando a él como ese diamante duro para pulirme a mí. Yo le agradezco con todo mi corazón a la hermana Victoriana, a la hermana Betsaida, a la hermana Lisette, porque Dios la puso en mi camino para que me dieran ánimo. Ellas fueron como las muletas que necesitaba para apoyarme en momentos de mucha tristeza, ya que muchas de las cosas que me sucedían se las contaba a ella. A veces cuando me sentía triste, cuando algo era tan incomprensible para mí. Había más personas en la brecha orando, pero sentía solo de hablar con ellas. El Señor me tenía en un proceso que yo no entendía. Yo me quería alejar del siervo, pero el Señor no me lo permitía. Y mientras más obedecía en hacer lo que el Señor me decía para bien de la vida de ese siervo, entonces ese siervo parecía dejarse usar del enemigo para herirme profundamente. En este proceso, Dios me permitió subir a un nivel donde te permiten ver y escuchar cosas espirituales que con los oídos y los ojos naturales no puede escuchar ni ver. Pero sí puede escucharlo con tus oídos espirituales y verlo con los ojos espirituales. El israelita
Creía que todas las cosas que hacía por él era por motivos personales, como estar enamorada de él. Y para que yo me desencantara de él, fue muy claro conmigo. Me dijo que yo no le interesaba como mujer, que yo no era su tipo de mujer, que no era atractiva, pues no tenía la figura que él le gustaba de una mujer. Reconocía que era una sierva de Dios, pero que como mujer jamás sería su tipo. Él dijo hasta lo que no tenía que decir. Cuando yo escuché todas esas palabras, sentí que me traspasó el corazón con una espada. Dice la Biblia en Proverbios 12, verso 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Esas palabras fueron como esos golpes de espada. Sabía que los demonios trataban de sacarme de la jugada. A ellos no les convenía que intercediera por israelita. Sabían que mientras estuviera en intercesión por él, ellos no podían hacer lo que quisieran. Yo creí que era fuerte y que tenía una fuerte autoestima. Pero al sentirme tan humillada, me di cuenta que todavía tenía áreas dentro de mí que debían ser procesadas por el alfarero. Estuve deprimida por varios días. Lloré mucho en la presencia del Señor. Pero llegó un momento en que yo misma tuve que reaccionar y hablarme a mí misma. Sí, me paré frente al espejo y me dije: mujer, no eres fea. Eres hechura del Dios Altísimo. Dios te hizo especial. Tú no tendrás un cuerpo de guitarra, pero tiene la gracia de Dios. Tiene su presencia. Tú no tendrás un cuerpo perfecto, pero puede hacer todo igual o mejor que muchas que lo tienen perfecto. No te preocupes. No te preocupes por la curva que no tiene. En carretera plana se producen menos accidentes. Es cierto que de la carne se hacen los mejores bistecs, pero recuerda que de los huesos se hacen las mejores sopas, especialmente cuando uno tiene gripe. Sí, así me hablaba frente al espejo. Sí. Me dije: vamos, Sandy, ánimo, y no le haga caso a ningún incircunciso usado por el diablo. Y por cierto, bonito no es él. Pero ¿y qué es esto? El mal diciéndole hondo al río. Vamos, Sandy, recuerda lo que te he escrito en Proverbio 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero por causa de esas palabras que en un principio fueron tan humillantes para mí, ¿saben? Dios la convirtió en bendición, porque de ese proceso prediqué un lindo mensaje titulado Mujer, no eres fea. Y también publiqué una linda reflexión titulada Para ti, mujer. Ambas han sido de mucha bendición para miles de mujeres. Cada humillación por parte de Él, el Espíritu Santo me daba la inspiración de hacer una reflexión o un poema. Pero yo no estaba dispuesta a permitirle a Él ninguna humillación más. Y le oré al Señor, diciéndole que ya yo no podía más y que abandonaba esa misión. Aparentemente el Señor me dejó tranquila. Habían pasado varios días y creí que me habían quitado esa carga. Pero un día tuve un sueño. Y en el sueño me vi que entré a una casa que estaba vacía. Cuando estaba en la casa, también entró un niño como de 7 años de edad. Cuando el niño entró, yo vi que la tierra se abrió y empezaron a subir muchos alacranes y otros animales raros. Eran muchos demonios. Yo pensé que venían para encima de mí, pero era para encima del niño que iban todos ellos. En ese momento sentí que se apoderó de mí una gran fuerza y levanté al niño con una mano y lo puse al costado de mi cintura y con la otra mano sostuve
una espada que me fue dada en ese momento. Y empecé a pelear hasta que no quedó ninguno de esos demonios. Al día siguiente me acordé de ese sueño y el rostro del niño venía una y otra vez a mi mente. Entonces le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué ese sueño viene tanto a mi mente? ¿Quién es ese niño? Y preguntaba hasta que escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: Sandy, ese niño es tu amigo y él te necesita y te elegí a ti para esta misión. No le preste atención a lo que él te diga. No es él que habla, son los demonios a través de él. Después de el Espíritu Santo decirme esas palabras, ahora estaba en mí la decisión de seguir o no. Pero con mucha sabiduría el Señor trató conmigo. Era imposible negarme a la voluntad del Señor. El amigo israelita, a pesar de todas sus luchas, deseaba su libertad. Es alguien que ama mucho a Dios y sé que ha batallado fuertemente. El Señor en una visión me mostró que tenía planes grandes con la vida de ese hombre. Y si el enemigo ha querido hacer tantas cosas malas en su vida, entonces ¿cuántas cosas mayores hará Dios con él si él se lo permite? Un día le dije al Señor: Señor, si tú has permitido que esté librando esta batalla por este siervo, y tiene tantas personas aquí y también en Israel orando por él, es porque un propósito grande tú tienes con su vida. No es casualidad que tú le hayas preservado su vida tantas veces y que le levantes intercesores a interceder por él. Yo soy de la que creo ciegamente que Dios cumplirá su propósito en la vida de su siervo. Le advertí al israelita que no se descuidara en la oración. Lamentablemente, por causa de su trabajo, se sentía muy cansado para orar. El enemigo no pierde tiempo y es muy paciente, pero yo seguí en la brecha orando por protección y la liberación para él. Pasado unos días, después de eso, estaba aquí en la casa y de repente sentí que alguien se paró detrás de mí y escuché una voz clara, pero que habló con mucho odio y me dijo: déjalo en paz y aléjate de él. La voz de ese demonio era muy diferente a la voz de los que me habían amenazado antes de hecho ir a Israel. Al israelita haber sido libre y luego después los demonios volver a él, pues la condición se empeoró. ¿Por qué volvieron? ¿Qué le dio derecho a ellos volver a su vida? Eso lo sabe él mismo. Los ataques para él fueron dobles, pero para mí y para la hermana Victoriana, los ataques se cuadriplicaron. En el mismo momento que a él lo estaban atacando allá en Israel, el Espíritu Santo me dijo: Sandy, están atacando al israelita. Yo en ese momento sentí tanta decepción, porque era como volver a empezar de nuevo. Y aparte de eso, era como si el enemigo se estuviera burlando, dándome a entender que todo lo que se había hecho fue en vano. Esta batalla fue tan fuerte que la hermana Victoriana casi la matan, y para mí los ataques eran terribles. Intentaba sacarme de la jugada, pero yo continuaba siguiendo al pie de la letra todas las indicaciones del Espíritu Santo. Los ataques para mí continuaron más fuertes y fueron físicos, espirituales, emocionales, financieros, de todas formas. Muchos piensan que cuando un cristiano está en prueba tiene que examinarse porque debe estar mal. Muchos piensan que si las cosas no salen bien, entonces no puede ser de Dios. Pero no siempre es así. Seremos pasados y procesados por diversas pruebas. Y cuando las cosas son de Dios, muchas veces se presentarán incomprensible, difícil, sin lógica, imposible, pero es con el propósito de Dios glorificarse y que ninguno nos llevemos la gloria ni lo mérito, sino que toda la gloria sea únicamente del Señor. Si estar en prueba y proceso y sufrimiento no es de Dios, entonces el apóstol Pablo no era de Dios, porque en su ministerio fue muy sufrido. La mayoría de los creyentes del siglo pasado murieron y sufrieron de una forma violenta, inhumana, y todavía hay muchos fieles creyentes por causa de la palabra y del testimonio que siguen pagando con su propia vida. Mientras vivamos para Dios, estaremos librando una gran batalla espiritual con la fuerza del mal y de las tinieblas. Durante este proceso, yo grabé muchas cosas que
sucedieron. Y al pasar el tiempo me doy cuenta que fue de Dios que lo hiciera, porque de lo contrario muchas personas no hubieran creído alguna parte de esta historia si no hubieran escuchado con su propio oído la veracidad de estas pruebas. Este proceso me ayudó mucho a confiar en el Señor y depender más de Él y del Espíritu Santo, y sobre todo darle la importancia requerida a las almas espirituales. Las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al enemigo y de vosotros huirá. Predicar acerca de resistir al enemigo suena fácil, pero hay una resistencia en la guerra espiritual que si no fuera por la misericordia del Señor, nosotros nos iríamos de boca. Hay resistencia que pueden durar días, semanas, meses y hasta años. Pero la pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a resistir, soportar, aguantar y esperar? El Señor va a trabajar en tu resistencia como trabajó en la mía. Trabajará en tu persistencia como trabajó en mí. Trabajará en tu carácter y en todas las áreas que sean necesarias. Le advierto que sus procesos dolerán mucho y en todo tiempo necesitaremos la guía, dirección y fortaleza del Espíritu Santo. Por varias veces, los demonios intentaron matar al israelita, y cada vez que intentaban matarlo, el Espíritu Santo me avisaba para que intercediera. El Espíritu Santo es tan real. Si usted tiene a Cristo, entonces tiene al Espíritu Santo. Yo no podía evitar que tocaran su cuerpo, solo podía evitar que los demonios lo mataran a través de la intercesión. Muchas veces esa intercesión duraba horas, como podía durar la noche entera intercediendo por la vida de este hombre. Esa intercesión eran casi diaria. Tenía que estar como un centinela, porque cuando el Espíritu Santo me avisaba que lo estaban atacando, debía dejar de hacer cualquier cosa que estuviera haciendo para ponerme en la brecha por él en oración e intercesión, sin parar hasta sentir la señal de la paz de Dios en mi corazón, que todo estaba bien. La vida de él en esos momentos dependía de esas intercesiones. Esa era una de las causas por la cual el enemigo me amenazaba tantas veces, porque él sabía que Dios tiene plan y propósito grande en la vida de él, y que mientras alguien estuviera en la brecha por el siervo, el enemigo no podía tocar lo que más deseaba, que era el alma de ese hombre. El enemigo no está interesado en usted porque sea rico o rica, profesional, bonita, bonito, inteligente, etc. Él le interesa una sola cosa: su alma, para destruirla. Pero el Señor Jesús le interesa tu alma para salvarla y para darle vida eterna. Para eso vino el Hijo del Hombre, para buscar y rescatar y salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos y condenados en nuestros delitos y pecados, pero el Señor vino a rescatarnos, salvarnos y a darnos vida. ¿Te gustaría recibir su gracia, su amor y su perdón? Es muy fácil. Solo tienes que decirle: Señor Jesús, te necesito. Solo no puedo salvarme. Ven a mi corazón y límpiame con tu sangre. Limpia todo mi pecado con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y sé mi único Señor y Salvador. Amén. Si haces esa oración con todo tu corazón, sentirás que algo nuevo estará ocurriendo en tu vida. Créelo por fe. Recuerdo en una ocasión que me encontraba en Madrid y, estando allí, sentí una carga muy grande por el siervo. Podía sentir que lo estaban atacando. Yo sufría juntamente con él. Su dolor se convirtió en mi dolor, su alegría era mi alegría, su victoria era también la mía. Aunque muchas veces no perdía la oportunidad para decirme algo que me doliera. Pero aún así, mi deber era amarlo y verlo con el amor que el Señor me veía a mí, y tener la misericordia que yo deseaba que el Señor tenga conmigo. Tenía que vivir lo que dice la palabra: amad a los que te aborrecen. Después de haber hecho tantas cosas a favor de él, recibí de su parte aborrecimiento y desprecio. Pero yo no podía pagarle con la misma moneda. Yo sentía por él un amor y una compasión tan grande que era similar a la que sentía por mis propios hijos. Podía alejarme de él, pero jamás odiarle o aborrecerle. Debemos tener presente que en la guerra espiritual, tu enemigo no es el instrumento que usa el enemigo.
Tu enemigo es el ser espiritual que está operando detrás de ese ser natural que puede ver con tus ojos. Tu enemigo no es tu esposo, tu esposa, tus hijos, el hermano en la iglesia, el pastor, la pastora, esa persona que tú con tus ojos natural puedes ver. No, es quien opera detrás. Nosotros los cristianos somos el único ejército que queremos ir a la guerra como si fuéramos turistas. Queremos ir a la guerra sin estar preparados, sin conocer el terreno y mucho menos sin conocer cómo opera nuestro enemigo. Y por eso caemos tantas veces heridos en medio de la batalla. Algunos también creen que se puede resistir y hacerle frente a las acechanzas del enemigo sin estar sometido a Dios. Nunca te meta en una guerra espiritual sin las armaduras espirituales. Nunca vaya a la guerra con las armaduras incorrectas o incompletas, o peor aún, con la vestimenta de combate sucia por el pecado. ¿Qué debemos hacer? Primero ponte a cuenta con Dios, sométete y apártate de todo lo que pueda hacerte perder la guerra, de todo aquello que pueda hacerte perder esta carrera. Y luego resiste en tu batalla. Recuerda que si hay alguien que tiene que salir corriendo, ese no eres tú, sino tu enemigo. Cuando estaba en Madrid, el Espíritu Santo me avisó que estaban atacando al israelita. Los demonios lo tomaron y lo llevaron a una playa de noche. Y allí le hicieron de todo. Casi lo matan. Si quedó vivo fue por la misericordia de Dios y las intercesiones que se hacían en ese momento. Yo recuerdo que mientras intercedía sentí agonía en la oración. Estaba clamando a favor de esa vida y era una intercesión de vida o muerte. Cuando Dios tiene propósito con una persona y está destinada para cumplir esa misión, no habrá nada que lo impida. No lo impedirá la locura, no lo va a impedir una bala, ni amenazas de aborto, ni intento de suicidio o intento de homicidio, ni lo impedirá ningún pacto. Ningún demonio enviado por Satanás tampoco, ningún brujo ni hechicero, ni mucho menos el mismo diablo podrá impedir los planes y propósitos del Todopoderoso. Dice la palabra en Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Nadie. Sí puedo asegurarle que durante el proceso en que se vayan cumpliendo los propósitos de Dios, podría suceder muchas cosas, muchos percances y muchas oposiciones. De eso no tenga duda, pero jamás dude de lo que ya Dios dijo que haría en usted y con usted. Mi vida es un libro abierto y soy testigo del poder de Dios. Cuando el Espíritu Santo te ponga la inquietud de orar por alguien, hágalo tan rápido como sea posible. Y no desista en la oración hasta que no sienta la paz de Dios como señal que todo está bien. La oración y la intercesión salvan vida. Cada vez que oraba por el israelita, los demonios se enfurecían. Y cuando intentaron matarlo en aquella playa, como no pudieron lograrlo, vino uno de ellos enfurecido y me amenazó, y escuché su voz gruesa que habló a mis oídos diciendo: Él es mío, déjalo en paz o te vas a arrepentir. Yo me estaba sintiendo muy cansada. La intercesión era muy fuerte y muy frecuente. Podía sentir el agotamiento y el cansancio mental, físico y emocional. Esa batalla parecía no tener final. Estando en Madrid me sentí tan cansada después de esa intercesión y la magnitud de la guerra espiritual y luego la amenaza de ese demonio con esa voz tan fea que volví y le dije al Señor: Señor, libérame de este compromiso. Yo sabía que por mí misma no podía hacerlo porque fue una encomienda que Dios me asignó y solo Dios podía hacerlo. A la misma vez sentía tanto odio y siento por el enemigo y por todos esos demonios que le hacían tanto daño a mi amigo y no solamente a mi amigo, sino a todas aquellas personas que esos demonios torturan y hacen tanto daño. Cansada de esa situación y de la amenaza de esa voz grotesca, le oré al Señor diciéndole que ya no podía por mí misma deshacerme de la misión y la responsabilidad con el israelita,
que entonces me mostrara quién fue ese demonio que me amenazó con esa voz tan fea. El Señor no me dio respuesta en ese momento, pero semanas después tuve 2 sueños que fueron respuesta a esa petición. No se pierda el próximo capítulo.